Hola, señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Mauricio, bienvenido de nuevo. Y Ricardo, que tenemos ahí ya listo y presto para compartir con nosotros en este día. Gracias por estar aquí, Ricardo. Gracias, Fabián, por la invitación. Al contrario, un honor para mí poder estar compartiendo con selecto grupo de historiadores, los Cucalones. Muchas gracias. Hola amigos, hola Fabián. Hoy día tenemos un gran invitado, un gran amigo, una gran persona, un gran militar, que es autor de una de las últimas investigaciones, y yo creo que una investigación bastante interesante sobre las primeras campañas de la guerra, que se llama Antofagasta 1879, construyendo el camino a la victoria. Sí. Y que como parte principal yo creo que y es bastante interesante plantear algo que no se había planteado masivamente, que era que Antofagasta no era solamente el desembarco, sino que era más una campaña. Porque todos conocemos el desembarco de Antofagasta el 14 de febrero y después el combate de Calama, con suerte, el 23 de marzo. Pero es un conjunto bastante más importante que solamente dos hechos aislados. Y por lo mismo quisimos invitar a Ricardo, que escribió este gran libro y muy interesante y con una visión bastante novedosa sobre esta campaña, así que para que nos cuente un poco los primeros pasos de la guerra, la primera gran campaña, de qué se trató, cómo lo ve, así es. qué hicieron nuestros hombres, contra quiénes se enfrentaron. Mauricio, y añadiendo lo que estáis diciendo, sabéis que hay que ser honesto, incluso por largo tiempo la campaña de Antofagasta ni siquiera fue considerada campaña, o sea, pasábamos como de largo por encima de, llegamos para meternos derechamente a la parte naval, y nos olvidábamos prácticamente la existencia de esto, y segundo, porque mucha gente llegó a una extraña conclusión de que era la parte fome de la guerra. O sea, no había mucho movimiento. La parte fome son los orígenes. No, también. Igual se tuvieron, permiso, Ricardo, pero me parece inevitable. Igual se entretuvieron con el programa anterior, huevón, así que no hay así. Pero bien, ok, espérate, no, pero me refiero a lo último, para cerrar un poco lo que está diciendo Ricardo. La verdad es que se veía como fome porque aparentaba tener poco, como excepto lo de Calama, que además de eso era un enfrentamiento pequeño solo entre boliviano y chileno, como que no había mucho más que contar de él. Y sabéis lo que me llamó la atención del libro de Ricardo, y por eso es que lo menciono, y es un gran invitado que tengo hoy día, porque reconstruyó Antofagasta y le dio una connotación completamente distinta a lo que conocíamos hasta ahora de la campaña. Se metió a fondo con el tema, se entusiasmó y nos tiró este tremendo regalo que hoy lo vamos a publicitar hasta el cansancio, para que ojalá la gente salga masivamente a las calles a comprarlo. Ricardito, adelante, ahora es todo tuyo. Espérate, antes de que empiece nuestro invitado, que lo vamos a dejar hablar a él nomás, porque nosotros no vamos a intervenir. Ya estamos hablando mucho, weón. Sí, porque este es un tema, y porque también es interesantísimo, porque es un tema que pasaba a llevar y miraba en menos. O sea, Antofagasta fue mucho más importante de lo que se le ha dado en el tiempo. Calama también es bastante más importante de lo que se ha pensado. Es más, se le ha cambiado hasta el nombre, se le puso Combate Topate erróneamente. Yo creo que es el momento de que Ricardo nos hable por qué es importante esta campaña, qué se hizo en el ejército chileno, y gracias a esta campaña ocurrieron muchas cosas que ahí nos va a explicar él. Amigo mío. Muchas gracias. Bueno, todo esto partió, a ver, lo primero, agradecer la invitación nuevamente, ya lo había dicho, de verdad que para mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes, que ya nos conocemos hace tantos años, y que por cierto también usted, y en especial Mauricio, fue un gran aporte para la elaboración de este libro. O sea, cada dato preciso fue consultado en la gente que sabía, porque yo no me voy a autodenominar historiador, o sea, estoy lejos de serlo, sí muy apasionado de la historia, y especialmente la historia de nuestro Chile, que
se ha ido construyendo gracias a las glorias de nuestro Ejército de Chile, del cual yo soy parte y me siento muy orgulloso, por cierto. Entonces, de verdad que para mí es un grato honor estar acá y poder conversar un poco de esta campaña. Y tal como lo mencionabas tú, Fayán, se reconstruye algo, y la hipótesis parte así, porque el Ejército de Chile, o el Ejército de Chile, ¿sí?, antes del 14 de febrero tenía una fuerza aproximada de 2.400 hombres, algunas fuentes hablan de 2.200 por las reducciones. Ya venía desde el año 1875 una reducción importante de la fuerza, por diferentes razones políticas, sociales, etcétera, ¿cierto? Entonces, la primera hipótesis es, bueno, tuvimos una campaña marítima que abordó prácticamente todo el año 79 hasta la captura del Huáscar, ¿cierto? Y ese fue el fantasma que fue amenazando permanentemente a esta campaña, y se la come en cierta forma en la historiografía. Pero la hipótesis fue, bueno, si teníamos 2.400, 2.500 hombres al inicio, al momento de desembarcar en Antofagasta el 14 de febrero, y ya en mayo, junio, julio teníamos 10.000, y dije, bueno, algo tiene que haber pasado en Antofagasta. O sea, no llegan 10.000 gallos así, 8.000 de una. ¿Dónde se ubicaron? ¿Dónde se alojaron? ¿Qué es lo que hicieron? Porque tampoco es un payaseo tener 8.000 almas, ¿cierto? O a 10.000 almas haciendo nada. Y estamos hablando hasta el 2 de noviembre, o sea, prácticamente todo el año. ¿Cómo se mantuvieron? Esa fue como la hipótesis muy, muy vulgarmente contada. Y resultó ser que, claro, algo pasó. Y ahí están las 200 y tantas páginas de este libro, y no tengo duda que tienen que haber muchos antecedentes más, y que sin duda tenemos que seguir explorando cuando estén los tiempos. Indudablemente hay que seguir profundizando porque algo tiene que salir. Entonces, bueno, yendo al grano, nace esta hipótesis y ahí empiezan a aparecer antecedentes. La movilización de los regimientos, la concentración de fuerza, y algo que yo tenía más o menos previsto comentar, para que no se vaya, es que la historia se va construyendo con el tiempo. Hoy día, por ejemplo, viendo el dramático conflicto que presenciamos día a día entre Rusia y Ucrania, no hablamos de la campaña de Mariupol o la campaña de Kiev. No, eso después se construye en la historia. Entonces, creo yo, desde una mirada historiográfica, que es válido construir una campaña aunque haya sido 140 años después. ¿Y por qué? Porque las razones para que exista una campaña militar, y lo voy a hablar en términos militares, no necesariamente tiene que tener una repercusión estratégica. Eso es lo primero. Y la repercusión estratégica no está dada por una gran batalla, como pudo haber sido, en Tarapacá o en la campaña de Tacna y Arica, ¿cierto? No, acá efectivamente no estamos frente a eventos bélicos de gran magnitud, más allá de el combate de Calama y algunas escaramuzas, enfrentamientos menores en el altiplano, que ya vamos a conversar de ello, pero la gran repercusión estratégica fue conformar el Ejército de Operaciones del Norte y preparar una fuerza que pasó de 2.440, 450 hombres el 14 de febrero a 9.000 y fracción, casi 10.000, el 2 de noviembre que desembarcaron en Pisagua. Entonces, con toda esa gente, toda esa tropa, incluye mujeres, por cierto, por eso no digo solamente hombres y soldados, hubo que entrenarlos, hubo que equiparlos, hubo que alistarlos, hubo que instruirlos. Entonces todo eso tuvo una repercusión estratégica que era nada más y nada menos que planificar el desembarco, como yo menciono en el libro, en alguna caleta tarapaqueña. No vamos a hablar de la campaña de Tarapacá porque eso se construyó después, ¿cierto? Entonces ahí viene un poco la relevancia. Eso es como un primer aspecto. Y un segundo aspecto que tuvo mucha relevancia, tal vez uno podría decir, viéndolo desde la perspectiva actual, pero algo había que proteger. Y en logística, la base de operaciones, que era Antofagasta en plenitud, debía ser protegida, porque siempre, y eso está en la evidencia histórica con documentos, existió lo que yo le denomino el fantasma de la quinta división del general Narciso Campero, que siempre tuvo la tarea de recuperar Calama.
y si era necesario llegar más hacia la costa. Entonces, esa amenaza siempre existió, por lo tanto, ahí es donde viene tal vez un concepto un poco moderno, que yo le denomino cobertura estratégica, y esa cobertura efectivamente existió y la materializaron los regimientos Granadero a caballo, Cazador a caballo, el regimiento Santiago cuando se apostó en Quillagua, en todo lo que se le denominó la línea de operaciones del río Loa. ¿Y qué es la cobertura estratégica para el común de la gente? La cobertura estratégica es brindarle la protección, la seguridad, ¿cierto? Y la observación hacia el frente del adversario, en este caso, a lo que era la zona de concentración que fue Antofagasta y sus alrededores. Entonces, se entrega un espacio suficiente de seguridad físico en terreno para que, en caso de un ataque por parte del adversario, la fuerza tuviera el espacio suficiente para replegarse, organizar las fuerzas para contraatacar, así como en términos militares actuales. Pero en efecto fue lo que pasó. Por eso se guarneció, una vez que se produce, por ejemplo, el combate Calama, el general en jefe ordena mantener guarnecido, o sea, ocupado Calama, y deja ahí al mando de la plaza a Eleuterio Ramírez. Oye, pero vais corriendo muy rápido, Ricardo, porque te quiero hacer un par de preguntas. Pero la una, es que me emocioné. Sí, pues sí, se emociona uno con esta cosa. Y nosotros estamos también emocionados, pero queremos que la gente comprenda bien los pasos con respecto a esto. Nosotros tenemos una primera movida de irnos a Antofagasta en algún segundo, ¿no es cierto? Eso está más bien en febrero, a propósito del desembarco del 14. Pero, primero, ¿por qué se toma esa decisión? ¿Por qué no estoy hablando de la decisión política, estratégica, pero la decisión de acamparse en Antofagasta, que nos ofrecía Antofagasta para los efectos, y un punto que me parece súper entretenido, y esto es saber, ¿por qué carajo nos fuimos para Calama, Ricardo? A propósito, ¿de qué se nos ocurrió que Calama era una buena idea? Ya, buena pregunta. Lo primero es que Antofagasta, no me acuerdo los datos exactos, están en el libro, pero en la población chilena era muy superior, sobre un 60% chilena, más que boliviana o peruana, ¿ya? Entonces, al momento de producirse el conflicto político de la adulteración de los precios de las exportaciones, etcétera, todo el contexto que da. El impuesto a los 10 centavos, ¿no? A eso exactamente. Sí, en cierta medida se vio que se estaban vulnerando los derechos y los intereses nacionales. Entonces Antofagasta es donde estaba la compañía de Antofagasta, ¿cierto? Era la ciudad o el pueblo en la época tal vez. No, ya era ciudad. La verdad, se lo digo que no. Claro, no es la idea de la ciudad de hoy día, pero es una ciudad, sí, había... Una ciudad. Sí, había miles de habitantes allí. Exacto. Está ahí censado la cantidad de habitantes. No recuerdo en estos momentos un censo del año 78, un año antes, o 76, si mal no recuerdo. Bueno, sí. El punto es que Antofagasta ofrecía las condiciones marítimas, porque era un puerto, ¿cierto? De habitabilidad, porque era una ciudad, como tú bien mencionas, y era donde está el conflicto, donde se produce esta contraposición de intereses, ¿ya? ¿Y por qué a Calama? Respondiendo a la segunda pregunta, porque una vez que se ocupa Antofagasta, Emilio Sotomayor da todo tipo de garantías, ¿cierto?, al prefecto de Antofagasta, Severino Zapata, para que depongan las armas. De hecho, la ocupación se lleva a cabo sin haber disparado ni un solo cartucho, o sea, solamente con parlamentos, con diálogo, de tal manera de tomar posesión y recuperar los intereses del país, de Chile. Y en ese momento comienza la diáspora, pero la pequeña fuerza militar se reorganiza y se traslada hacia Calama, y ahí es donde organiza sus fuerzas. ¿Y cuál es el valor estratégico de Calama? Que Calama era un enclave como lo pudo haber sido en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ya al término los bosques de la Ardena. En la Ardena, esto es un enclave donde convergían todos los caminos desde el altiplano hacia Iquique, hacia el sur y hacia la costa, Quillagua, Tocopilla, Antofagasta. Entonces, y por lo demás, un lugar de mucha producción agrícola, de alfalfa, etc. Hoy día, prácticamente está el sueldo de Chile. O sea, de verdad que tiene un valor estratégico, geoestratégico clave. Entonces se agrupan ahí
y es ahí cuando Emilio Sotomayor ordena la marcha hacia Calama. Él iba a la cabeza de la marcha, pero el comandante, por decirlo de alguna forma, es Eleuterio Ramírez, con Vargas de Cazadores, con unas piezas de artillería, y marchan a Calama, donde se produce el enfrentamiento el 23 de marzo. Pero en síntesis, como para dar respuesta a tu pregunta, la ciudad se prestaba con las condiciones para asentar la base de operaciones. O sea, hay dos factores allí, ¿no? Está uno militar. Primero es donde empiezan a concentrarse los bolivianos que estaban saliendo de todos los pueblos que estábamos tomándonos en toda esa zona. Porque ya estamos era el lugar de resistencia que tenían claro, en ese minuto, además que era efectivamente el cruce de todos los caminos. Calama era en aquellos tiempos esencial en términos de una especie de distribución hacia toda la zona de Antofagasta. Entonces... Y algo que no mencioné, el tema del paralelo. O sea, cruzar el paralelo también era vulnerar el derecho internacional en el momento, ¿cierto? Entonces, Antofagasta estaba un poco más al norte, en el límite. Entonces, también eso facilitó el estaba como en territorio boliviano, como tal. Porque si lo miráis bien, Mauricio, era territorio reivindicado. No, ese no era territorio reivindicado. No, pero al igual que Antofagasta, me refiero que estaba en los paralelos que Chile reclamaba como propio. No, ese es mi punto. Es que tiene mucha razón en esto, Ricardo. Es que bueno que lo aclaremos una patada nada más. No, pues el día, es decir, nosotros nos tomamos hasta Antofagasta y efectivamente hasta el paralelo 23, que eso era lo máximo. No podíamos pasar más allá, porque ese era territorio estrictamente boliviano, no estaba contemplado en los tratados por nosotros. Ese era el territorio. Pero a partir del 1 de marzo, cuando los bolivianos se pegan el zarpazo aquel de decir una especie de declaración de guerra, entre comillas, ¿no? Que nos tira el 1 de marzo, es a partir de ese minuto que se resuelve ya avanzar concretamente hasta la frontera con Perú, que era la línea del Loa, vale decir, toda la línea del río Loa. Así que, por eso es que desde el 1 de marzo en adelante empezamos a ocupar todo lo demás. Antes de eso no habríamos podido entrar a Calama. O sea, en términos de lo que era efectivamente la ley de gente de la época, la ley internacional. No habríamos podido hacerlo. Así que tenía sentido, digamos, pero primero, ya se veía que estaba empezando a acumularse gente ahí en Calama, eso estaba claro. Aunque, o sea, Calama no era parte del territorio que nosotros reivindicábamos, o sea, era territorio boliviano. Era territorio boliviano, amigo. No, me refiero que nosotros antes del 23 de marzo seguía siendo, incluso por tratado y todo, territorio boliviano. Claro, hasta el día antes del día primero, hasta el día, por decirlo, hasta el último día de febrero, eso seguía siendo. El 1 de marzo, cuando nosotros nos enteramos de que Bolivia había hecho esto de declararnos la guerra de algún modo que tiene que ver con 2 o 3 decretos, ninguno de los cuales declara diferente, pero técnicamente era de Bolivia, no podíamos entrar para allá, porque está arriba del paralelo 23. Claro, pero nunca nos declaró la guerra. Pues. Bueno, a ver, lo hemos conversado, perdona Ricardo, pero tenemos que desviarnos un segundito. Sí. Nada más para aclarar un punto. Es cierto, oficialmente no aparenta haber una declaración de guerra, pero si tú lo miras bien, la orden que dio Daza, el presidente boliviano, y la dio en Daza, la primera orden que da de romper relaciones económicas con Chile, tomarse las propiedades de chilenos y además movilizar el ejército en lo que fuera incluso una declaración que es la famosa declaración del Corvo, ¿no? El famoso llamamiento del Corvo que hace Daza, en el que lo que había detrás de eso, digamos, era abiertamente declarar las hostilidades a Chile. Entonces, si bien es cierto, no hay una declaración que diga declaramos la guerra a Chile a partir de tal fecha, en los hechos mostró 2 decretos y un llamamiento en el que definitivamente lo que hace es declararnos la guerra de muchos modos, al margen de que sabemos también que la declaración de guerra no la querían hacer en La Paz y que Perú le pidió a Bolivia que la hiciera urgentemente en Lima y le comunicara a todas las potencias. ¿Para qué? Para cortar todo abastecimiento de armas, municiones o lo que fuere a Chile. Porque si Chile efectivamente ya entraba derechamente en guerra, vale decir, la declaraba oficialmente, todos los países estaban prohibidos de venderle armas y municiones a Chile. Entonces Perú apresuró esto y se hizo para los efectos. Y desde el 1 de marzo en adelante, virtualmente Bolivia nos declara la guerra y con eso nos impedía de alguna manera también poder comprar armas en otra parte. Así que sí está de por medio de eso. Pero hasta el 1 de marzo, digo mío, Calama, nosotros era intocable, pues está por arriba del 23.
Sí, pero igual no le resultó. No, no le resultó. De hecho, yo lo menciono en el libro, de que para poder cruzar el paralelo 23, la fuerza tuvo que esperar la autorización de Santiago sí, pues, para poder cruzar, porque era ya efectivamente invasión inminente. A diferencia de Antofagasta, que era una reivindicación de intereses. Y recuerda que Perú no nos declaraba la guerra, pues. Perú nos declaró la guerra al día después que nosotros se declaramos. O sea, no, pero 6 de abril teníamos beligerante. ¿Para qué andamos con cosas? La Valle todavía estaría tratando de convencernos de que ellos no sabían de qué se trataba. O sea, si era una cuestión... O sea, de hecho, acuérdate que además de eso el gobierno peruano tenía convocado al Congreso recién en abril pasado, de mediados de abril. No me acuerdo exactamente la fecha, pero casi fines de abril. Tenían llamado al Congreso y tuvieron que, a propósito de la guerra del 5 de abril declarada oficialmente, prefiero ya puesta en el diario oficial, a pesar de que Lavalle se enteró de que Chile iba a declarar la guerra antes de eso, o sea, el día 1, primero, el 2 de abril ya cachó que por dónde iba la onda. Así, y eso lo comunicó a Lima. Entonces, pero es cierto, Mauricio, o sea, hasta ese minuto estábamos sometidos a una realidad. Y esto es que del 23 para arriba no podíamos entrar. Así que Ricardo hace una muy buena acotación. Y oye, y este es un aspecto, Ricardo, que la gente no tiene, no cacha esa parte, porque claro, es como de esos intríngulis como medios complicados, metidos en medio de la guerra, todo cuenta ahí. Esa es la verdad. Oye, Ricardo, cuéntanos un poquito de qué se trata como esta campaña, pues sabemos de lo que es la ocupación de Antofagasta el 14 de febrero, y de a poco fueron llegando las unidades desde el sur, no solamente desde Valparaíso, sino que las tropas que estaban en la frontera, y fueron llegando a Antofagasta. ¿Cómo se vivía la vida en Antofagasta? ¿Cómo se preparaban los distintos movimientos? Eso sí. ¿Cómo es la campaña misma? Porque obviamente tú mismo nos estabas contando que pasamos del desembarco de 400 más o menos el día 14 de febrero y terminamos de repente teniendo 10.000 para octubre. ¿Cómo se quedaron todos en Antofagasta? ¿Cómo hacían los ejercicios militares? ¿Cómo se preparaba la tropa? Instrúyenos un poquito. ¿Y cómo se entretenían, Ricardo? A ver si tenía algo por ahí. Algunas cositas sabrosas. Ahí hay algunas cositas medio sabrosas. La tía Olga, ¿no? Sí, lo primero que me gustaría mencionar, en un capítulo del libro se denomina el problema estratégico, y ahí yo establecí una línea de tiempo que va desde el 14 de febrero al 31 de diciembre del año 79. Del 14 de febrero al 5 de abril se le denomina la ocupación de Antofagasta y alrededores. ¿Y por qué el 5 de abril se marca el punto de inflexión? Porque es la fecha en que se declara la guerra, ¿cierto? Entonces, en ese periodo de tiempo, en esos 3 meses, febrero, marzo, abril, 3 meses, lo que hace el ejército es tomar posesión de Calama, Tocopilla, Quillao, la línea de operaciones del LOA, o sea, brindar esta cobertura estratégica. Claro, vamos a alinear el LOA. Después del 5 de abril al 30 de octubre, le denomina como la preparación del ejército y la cobertura estratégica, o sea, mantener esa cobertura. Y posteriormente, del 30 de octubre al 31 de diciembre, pero en realidad era para darle un corte, porque en realidad eso no sigue en el tiempo, es el aseguramiento de la retaguardia del Ejército de Operaciones del Norte. Porque tal vez me adelanto un poco, pero en la medida que el ejército iba avanzando, lo que iba quedando atrás era la reserva y las unidades recientemente conformadas y movilizadas. Entonces, por eso fueron como las operaciones de retaguardia, pero ahí pasaron cosas. Pero Antofagasta siempre fue como Cancha Blanca, que ya vamos a hablar de ello. Sí, claro, por supuesto. También es tema de experto, Fabián, en ese tipo de temas. Pero Antofagasta siempre fue como el lugar de aglomeramiento del ejército de la reserva, pues ahí se mantuvo el resto de la guerra. Justamente, Antofagasta y también en Iquique. Perdona, después fuimos avanzando, entonces no, en efecto, recuerda que después ya no estaba lo que se llama el ejército, aunque era un ejército de la reserva, por cierto, que era un cuerpo de ejército, pero después recuerda de que teníamos en Antofagasta, redujimos contingentes, el acantonamiento fue menor, porque nos trasladamos a Tarapacá, compadre. Una vez que nos tomamos Tarapacá, entonces la idea es que vamos colocando eso a medida que vamos avanzando hacia acuérdate, sí, pero acuérdate que se fueron instalando tropas en Tarapacá, que no es el tema de hoy día, pero las órdenes y todo iban firmados principalmente desde Antofagasta. Hasta que se tomaron Tarapacá por completo. Claro, así es. Sí, Mauricio, efectivamente.
Sí. Bueno, entonces, para seguir un poco la secuencia del libro, que también cuando uno va reconstruyendo esta historia cuesta, porque hay eventos que van pasando, tiene que ir para atrás, para adelante, etcétera, pero para cerrar un poco lo que fue hasta el 5 de abril, lo que fue en el fondo la ocupación de Antofagasta y alrededores. Del combate que hablamos, igual hay cosas interesantes. Por ejemplo, Mauricio mencionaba ahí de que en algún momento se le denominaba el combate de Topater. Y ahí yo la única explicación que doy, que tal vez podría no tener un rigor histórico, pero tiene un sentido militar, es que estratégicamente Calama, como ciudad, ¿cierto? Como pueblo, era un enclave estratégico. Y ustedes ya lo mencionaron, y producía alfalfa, ¿cierto? Hoy día las grandes producciones del cobre están en esa área, entonces tenía un cierto valor. Por lo tanto, la importancia era ocupar Calama, no era lo que pasó en el combate de Calama, que uno de los principales eventos se dieron en el vado de Topater, ¿cierto? Entonces, eso, claro, tiene una connotación histórica, el vado Topater, no sé, donde se produjeron los enfrentamientos más cruentos, por decirlo de alguna forma, pero eso está lejos del objetivo que era la captura o la conquista más bien de Calama. Entonces ahí también yo creo que con el tiempo hubo una desviación histórica. De hecho, en el mismo ejército enmienda esa desviación histórica, no sé si la palabra es desviación, ¿no? Tal vez suena feo, pero esa discrepancia histórica, por decirlo de alguna forma. Error. ¿Ah? Error. Error histórico. Tuvimos un regimiento Topater, pero hoy día se llama Brigada Motorizada Calama, en justo honor no solamente a la ciudad, sino que a lo que significa Calama para su pueblo. Y, sí, claro. y así, si lo vemos lo grande, la guerra del Pacífico empieza con Calama, como acción de armas, digamos. Claro, es lo grande, estoy hablando. Y es la única acción de armas entre chilenos y bolivianos en toda la guerra. Solamente. No es la única, no, o sea, bueno, Cancha Blanca. Cancha Blanca, de por medio. No, pero está San Pedro Atacama. Tuvimos algún par de entreveros con ellos que nos va a contar Ricardo. O sea que no. Hay uno en Machuca y otro en San Pedro, pero eran 4 contra 4. Pues, o sea, combate, excepto Cancha Blanca, que fueron del orden de 3.000 chilenos y 15 bolivianos. Y nos derrotaron miserablemente. El típico patrioterismo ridículo del chileno, éramos 12. Eran 12 los bolivianos, no 15. No les sumáis. Ya estoy aumentando la cifra. Pero éramos 3.000. Pero efectivamente Calama tiene un valor. Entonces eso también se pone un poco en relevancia en el libro. Y bueno, obviamente ponerle un poquito el sabor del movimiento militar, el envolvimiento, el paso, el avance, etcétera, de las tropas, y también rendir un justo homenaje a los caídos en ese enfrentamiento, como por ejemplo también el tiro que la oreja San Martín. Son detalles que son, claro, no son relevantes para la investigación propiamente tal, pero también le dan el sabor de lo que fue el combate Calama, y como dije, el justo homenaje a los caídos de cazadores a caballo, que fueron, bueno, los primeros caídos en la guerra, que no es menor. Así es. Ahí tú, Mauricio, eres experto en los caídos. Bueno, ahí también hay un poco de simbología militar que se relata muy bien para poder explicar, si bien es cierto es en términos actuales, pero hoy día en cualquier libro de historia militar uno ve esta simbología. De hecho, ustedes mismos, siguiendo los eventos de Ucrania, Rusia, ven esta simbología, entonces es bastante familiar hoy día, ¿ya? Les cuento una corta anécdota que mi señora, cuando yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en el US Army War College como alumno, y de graduación, mi señora me regaló un cuadro, una pintura hecha por Cras. Yo le llamé La Víspera. Los gringos tienen estos cuadros que le ponen nombre, entonces la mía se llama La Víspera, y es una tienda campaña con Sotomayor, Vargas, San Martín y el Eleuterio Ramírez planificando, el 22 de marzo, planificando el combate o el asalto de Calama. Lo tengo ahí en la entrada de mi casa. Me acordé porque veo el cuadro tuyo ahí creo que el Huáscar, ¿sí? No sé. Es correctísimo, amigo. Estamos en Angamo a la espalda. Ay, bueno, yo tengo el mío que se llama La Víspera, y bueno,
me encanta porque refleja muy bien la esencia del militar, que es la planificación, ¿cierto? A los oficiales planificando, y antes de, en la noche, con frío, ¿cierto? Con ese frío que golpea la cara en Calama. El libro tuyo, yo creo que eso es lo que tiene entretenido, ¿eh? Porque no es difícil de leer, y aunque ocupa bastante mentalidad militar para escribir el libro y para hacer tu estudio, es un libro de fácil lectura y es bastante interesante y entretenido. O sea, yo creo que es un combo bien pegado, bien bueno el trabajo. De hecho, Mauricio, yo como en la introducción me justifico un poco, porque para los que somos militares, y yo particularmente que amo mucho el ejército y soy un militar apasionado, cuesta mucho sacarse ese vocabulario castrense que tenemos, que se nos inculca desde cabro. Yo entré a la escuela militar a los 15 años, 14 años. Entonces, toda una vida en el ejército, por lo tanto, cuesta mucho. Y eso yo creo que para mí fue un desafío, tratar de pensar en el común de las personas que lee un libro y que efectivamente se le haga entretenido. Así que bueno, pero contestando un poco tu pregunta, fueron muchas las cosas que pasaron. Hubo mucha pereza en la tropa, mucha pereza porque no habían recursos. Bueno, Arteaga fue un incansable luchador un luchador o peleador más bien contra el gobierno para que lograr los recursos, mientras se le imponía un poco la premura en iniciar las hostilidades y las operaciones militares. El viejo decía, momento, sí, acá está la sabiduría. ¿Cuántos años tenía Arteaga? ¿70 y algo? No recuerdo. La sabiduría. Entonces él decía, nosotros no tenemos la munición, tenemos a los soldados muertos de frío, con suerte con una manta Castilla pasando frío, y queremos ir a ocupar Tarapacá con nada. Entonces, bueno, eso finalmente le costó, no es que le costó, él presenta su renuncia, ¿cierto? Por todas estas desavenencias que tuvo con el gobierno de querer apurar la campaña sin tener los recursos. Entonces, esta campaña tiene mucho del acopio de munición, armamento. En el intertanto, los políticos hicieron gestiones en Europa para poder traer armamento, ¿cierto? Se acomodaron las pesebreras para tener al ganado de granaderos, cazadores, ¿cierto? Empezaron a llegar las ambulancias. Hay toda una implementación de un campamento. Yo le denomino, no, en realidad no yo, esto sale del álbum gráfico militar de Lizama, el campamento de Antofagasta se le llama porque efectivamente es donde las unidades empezaron a guarnecer, pero cosas entretenidas, por ejemplo, los ejercicios, las revistas militares, ¿cierto? Donde hacia el Cerro Lancla entrenaban, ¿cierto? Ahí hay cosas muy entretenidas entre el Coquimbo y el Atacama, ¿cierto? Rivales, pero históricos, y esa competencia que hacen, donde muestran sus habilidades para ganarse un cubo para el desembarco de... Ahí se ganaron ser incluido en el ejército expedicionario. En realidad no era muy contrincante, ellos se llamaban primos entre ellos. Sí, pero se pelearon en cupo, a eso voy. Se peleaban en cupo, sí. Los unos buenos tiradores y los otros como gatos para subir los cerros. Y con el corvo. Con el corvo. ¿Qué pasa ahí? Sí. No, eso también queda muy bien relatado y encuentro que algo bonito. Algo interesante que creo yo que tiene este libro y que he explorado sin duda, pero tenemos mucho todavía que masticar, ustedes que investigan permanentemente historia, es la prensa de la época. Ahí me tocó... muy entretenido. No, iba a decir gastar, no. Ganar muchos sábados, perder con mi familia, por cierto, pero ganar a mí en la Biblioteca Nacional, donde están los microfilms. Eso es demandante, es súper desafiante, pero muy entretenido cuando uno está ahí con las maquinitas leyendo historia pura. Y yo creo que ahí hay una fuente incalculable de informaciones donde se puede rescatar muchas cosas entretenidas. Por ejemplo, datos cuando, no me acuerdo, Sotomayor llega y una vez materializada la ocupación, ordena adquisición de ametralladoras Gatling para Caracoles,
los regimientos cívicos movilizados número 1 y número 2 de Caracoles y le llevan sus ametralladoras. Entonces, esas cositas chicas que de repente uno no las conoce y no las ve en los textos tradicionales de la Guerra del Pacífico, bueno, en la prensa uno las encuentra y todo lo comunica. Y eso, para terminar un poco la idea de la prensa, también le jugó en Chile en contra y también queda muy bien relatado y que fue la captura del Rímac, que ese fue un temazo. Sí, claro. Político y militar, porque como decimos hoy día en términos actuales, Bulnes era un objetivo de alto valor. Sí, claro, sobrino del comandante, que tenía Bulnes. Sobrino del presidente y hijo de un expresidente, y no solamente Bulnes, sino que estaba Wenceslao también, que era su hermanastro. Entonces estamos hablando de personajes bastante importantes. Pero me gustó una parte que tú hablaste que normalmente la gente no entiende, o sea, que no es que no entienda, sino que los que no han estudiado un poquito más a profundidad la cosa, cuando tú hablas de Batallón Caracoles, no tienen idea que existieron ese tipo de unidades, pues el Batallón Caracoles, el Antofagasta número 1, y la artillería de Antofagasta, el Antofagasta número 2, que son unidades que existieron solamente en la ocupación del territorio y que nunca avanzaron más hacia el norte. Entonces es bueno también que tú nos muestres ese tipo de cosas que no aparecen, como dices, en ningún lado, pues. O sea, y en la prensa, claro, porque es una cosa local con el mismo diario el 14 de febrero que se hizo en el lugar. Entonces, eso es lo entretenido que tiene todo esto. Bueno, el 14 de febrero también es una fuente incalculable de informaciones. Bueno, esos batallones, claro, como dices tú, se conformaron por el mismo sentimiento patriótico de los chilenos de, bueno, acá se están vulnerando nuestros derechos, juntémonos, armémonos y aquí estamos. Entonces, bueno, ustedes saben mejor que yo que la Guerra del Pacífico fue una explosión de patriotismo. Sí, o sea, de llegar a tener, no sé, más de 30.000 soldados, hombres y mujeres a Lima. Habla un poco del sentimiento, y para qué voy a hablar porque aquí toco fibra, del combate naval de Iquique, que fue el punto donde más logra esa motivación por enrolarse y por agolparse en los cuarteles militares. Aunque yo siempre defiendo mi Calama también, que también ese fue un gran aliciente. No. No, pero es que indistintamente el combate naval de Iquique marca un antes y un después de la historia de Chile. O sea, es una cuestión que yo es más, ahora en mayo voy a empezar con una campaña, aparte de lo importante que es para la tripulación, pero yo voy a empezar con una campaña con Condel y su tripulación, y también quiero recalcar mucho de que mucha sangre de la gente que está en la Esmeralda corre por oficiales del ejército también de la época, y hay muchas cosas muy parecidas entre Carrera Pinto y Arturo Prat, entre su vida y su muerte. Entonces hay que tratar de recalcar también, hay personajes que no se le ha sacado partido como se debiera, como uno de esos es Carrera Pinto, y el hermano de Prat que estaba en el ejército, el hermano del Pedro II Regalado Videla, que también tenía en el ejército, de Fernández Vial, y de varios otros que estuvieron ese 21 de mayo ahí, que seguían con otro uniforme, pero avanzando por tierra. Bueno, de hecho, hay algunos personajes que yo resalto en el libro, y profundizar más allá de cómo levantar la figura de un héroe, etcétera, partiendo de la base que todos son héroes, pero unos más, otros menos, pero la figura, bueno, de Rafael Vargas de Casaore y del sargento mayor José María Soto, porque es el Guaso Soto que le decía, ese viejo se mandó, pero se recorrió toda tu campaña. Toda la campaña, se recorrió el altiplano completo. Entonces, ¿y por qué le pongo ese valor? Porque, bueno, ustedes también conocen el norte, tú, Mauricio, hay todos los años el norte. Yo como militar he tenido la oportunidad de estar en el altiplano, haciendo reconocimiento, y he sentido el rigor del altiplano, el rigor. Y de hecho, acá en el libro hay una carta de un sargento, Gómez creo, no me acuerdo el apellido, de Casaore, que la relata Vicuña Maquena en su campaña de Tarapacá. Y así de puño y letra, y habla, pero que acá el diablo se comió el poncho, así.
con esas palabras del frío, donde no huele una mosca, porque el altiplano es eso, uno no encuentra bichos, lo único que hay es frío, camanchaca, puna, de verdad que es sacrificado. Entonces, cuando uno dice este guaso, con poca gente, a caballo, no el animal, ahí yo saco mi corazón como oficial de caballería blindada, ¿cierto? Se recorrieron el altiplano en defensa de los intereses nacionales. Entonces, yo le pongo un poco ese valor porque he estado ahí, porque conozco, entonces sé lo que significa estar en el altiplano y lo difícil de la vida ya. Entonces, ese valor de repente cuando uno lee un texto, si no lo ha vivido, no lo dimensiona tanto. Y cuesta colocarle esa pasión para que realmente el lector se meta ahí y que realmente se le dé un valor. Y no era paseo, porque fueron varias campañas, distintas unidades de gente de Melipilla que no tenía nada que ver con la altura. Y que varias veces sentían como que llegaban noticias que venían las tropas bolivianas y tenían que subir de nuevo distintos exploradores a San Pedro de Atacama, a Machuca. Cuéntanos qué enfrentamientos hay en la... Aunque Bueno, sean chiquititos, a Escupo, a Chilito, a lo que sea. sí, no, o sea, no sé si tampoco es como 4, pero hay. A ver, los primeros se producen en este periodo que yo llamo de la cobertura estratégica, ¿cierto? Y la preparación del ejército de operaciones. Lo que siempre estuvo fue la amenaza de la quinta división de Narciso Campero. Y esa división tiene una fuente primaria muy rica, que es el diario de campaña del comisario Guerra, no me acuerdo en este momento el apellido. Es una fuente muy rica de información porque relatan, pero con lujo y detalle, lo que hizo la quinta división y de verdad que las penas que pasaron sus soldados en hambre, en frío, pasando por la cordillera, de verdad que yo le rindo un justo homenaje a esos soldados bolivianos porque de verdad que había que tener mucho amor a su patria para pasar lo que pasaron, y lo hicieron. Bueno, finalmente termina con la retirada de Tomave, que le llaman, que parten hacia Iquique. Pero ahí el primer evento importante que tenemos, o sea, hay varios. Uno es, ya hablamos, la captura del Rímac, que es marítimo, pero tiene mucho lo terrestre, ¿cierto? Porque tiene esta captura del regimiento carabinero, el escuadrón de carabineros de Yungay. Tú escribiste un libro, Mauricio, que muy, muy, muy bonito, muy entretenido, Días de Cautiverio, donde ahí también yo recopilé mucha información, pero hay cosas curiosas, como por ejemplo el lanzamiento de los caballos. ¿Qué sacamos con lanzar a los caballos? Y al final igual no vamos a disminuir, pueden que rompan las apas del buque. Bueno, una serie de cositas chicas que le dan mucha entretención. Luego tenemos el combate a Antofagasta el 28 de agosto, que también tiene mucho de lo terrestre, porque las piezas que se instalaron que guarnecían Antofagasta, ¿cierto? O sea, un combate eminentemente marítimo, ¿cierto? Naval, pero también con una componente terrestre con piezas de artillería, y ahí yo siempre saco a relucir la caballería, que siempre se criticó mucho al mando de que la caballería estaba en nada, cuando podía estar explorando, reconociendo en el altiplano, y efectivamente las unidades de caballería tuvieron que ir a fondearse, lo que le denomina a la chimba, para que no le llegaran los tiros del Huáscar. Entonces ahí también hay un evento muy entretenido, y el primero se produce en Río Grande el 10 de septiembre de 1879, o el que le llaman de Machuca, ¿cierto? También Río Grande, Machuca, que es un enfrentamiento muy, muy, muy pequeño, por cierto, de cazadores a caballo, pero lo interesante que tiene es que refleja muy bien el espíritu del chileno, donde una altura casi inexpugnable, ¿cierto? Y los gallos, pero a punta de carabín y corvo, para lograr desbaratar la posición. ¿Ya? Pero deja más o menos claro, Machuca, ¿qué hacer que es San Pedro de Atacama? Para que la gente se ubique, porque Machuca no lo conoce nadie. Sí, efectivamente, correcto. Tienes toda la razón. Entonces, en este escaramuza, combate, en realidad, para hacerlo más claro, pero todos estos que pasan en Río Grande, ¿cómo se llama?
en el Monte de la Soledad, perdón, son enfrentamientos menores, o sea, enfrentamientos. ¿El Monte de la Soledad lo tiene puesto como en la campaña de Antofagasta? Sí, por supuesto, sí, sí. De hecho, se produce el 10 de octubre, o sea, antes del zarpe el Ejército de Operaciones del Norte. Pero independiente de eso, igual son focalizados, porque sí, claro, quienes mataron el toro fueron las propias unidades que estaban ahí, o sea, no significó que unidades, ¿cierto?, de Antofagasta fueran en apoyo, sino que las mismas unidades de cazadores, granaderos que estaban guarneciendo la línea de operaciones del LOA fueron quienes actuaron en estos enfrentamientos, en estas escaramuzas. Entonces, bueno, está el de Río Grande el 10 de septiembre y Monte de la Soledad el 10 de octubre. Y ya una vez producido el desembarco en Pisagua, tenemos la que yo le llamo la escaramuza de Canchas Blancas, porque para mí de verdad que es más que nada un mito. Y esto está comprobado con la lista de comisarios. Ahí hay toda una controversia que incluso a mí, yo como militar, tuve que un poco informar de que iba a hablar de esto, porque también, sin querer generar un conflicto, pero está basado en hechos históricos y documentos. Y finalmente, para terminar el año, en Tambillo, el 6 de diciembre, que le llamo como la última escaramuza del año 79. Entonces, hay hartos eventos chicos, pero que son bien entretenidos de analizar porque todos reflejan mucho patriotismo de ambos, de todos, no solamente los chilenos. Refleja de que no hubo una planificación, pero sí habían tácticas y procedimientos que permitieron organizar la fuerza en el momento, porque eran combates de encuentro, o sea, no había una planificación, es que el adversario está ahí, vamos como fue Calama, sino que se fueron dando y la resolución de los comandantes en el momento fueron clave para organizar la fuerza. Bueno, ustedes van por acá, ustedes van por allá, vamos. Entonces, ese es como el valor que tiene, bueno, y lo otro es conocer un poquito esos detalles que son desconocidos de la campaña de Antofagasta. Y yo creo que el más importante, porque hubo ya mayores fuerzas y donde yo relato un poco más de antecedentes, es el de Monte de la Soledad, porque ahí capturan, hay un par de hallazgos históricos que son entretenidos. En agosto se crea una partida de exploradores, que se le llama, de cazadores del desierto, pero no es que eran el regimiento Cazadores del Desierto, que era un regimiento de infantería mandado por Barbosa. No, era una partida de exploradores de cazadores del desierto. ¿Cuál era la particularidad? Que eran cazadores porque eran a caballo, gente de la zona que tenía caballo, que se pusieron a disposición de la guerra y como conocían el área, conforman esta unidad. Y ellos estaban guarneciendo junto con el regimiento Santiago, Quillagua, y los mandan a un reconocimiento y se enfrentan con los húsares Junín peruanos. Y ahí son tomados prisioneros, no me acuerdo, 10, 11, 15 de estos jinetes, de estos cazadores del desierto. Entonces ahí hay una imprecisión en el boletín de la Guerra del Pacífico porque habla de los cazadores a caballo. Y como usted bien sabe, amigo mío Mauricio, el regimiento Cazadores, su lema es siempre vencedor y jamás vencido. Perdón, en las batallas siempre vencedor y jamás vencido. Ajá. Y ahí hay una imprecisión histórica porque el boletín de la guerra habla del Cazadores a caballo y en efecto no fue Cazadores a caballo, sino que fue esta partida de Cazadores que podría tomarse como una derrota la captura de estos prisioneros. Y bueno, gracias a uno de mis mentores en la historia, mi comandante Pedro Ormazábal, tuve acceso a la declaración que le tomaron los peruanos a estos cazadores. Declaración que principalmente para saber cuál era la fuerza, dónde estaban acantonados, quiénes eran, de dónde venían, por qué se habían enrolado a la guerra y sería, no más que eso. Entonces, esa escaramuza tiene un poquito más de sabor porque están estos prisioneros, ¿cierto? Se enfrentan con una unidad conformada, que es Húsares Junín, ¿cierto? Una unidad con historia, con tradición, a diferencia de los otros que fueron unidades un poco más aisladas, como decías tú, un piquete de soldados defendiendo una posición,
y no sería más. Y esos que defendieron en el altiplano, yo creo que eran los dispersos de la famosa marcha que hizo Campero, sin duda alguna. Pero estos exploradores del Monte La Soledad o de Quillagua, tengo entendido, no sé si me equivoco, que no eran militares como de carrera, sino que podríamos decir que era un grupo, una patrulla o de exploradores o de espías que iban haciendo cierto trabajo de averiguar cómo eran las cosas. No eran, aparte de Marcos Latan y Manuel Rodríguez, que tampoco Marcos Latan era más ciudadano, pero tenía un poco más de instrucción. Eran un grupo de personas, de vaqueanos del sector que podían hacer trabajos que más anónimamente que un regimiento mismo, si no me equivoco, ¿es así? Sí, eso es efectivo. O sea, muchos de estos héroes anónimos que yo le llamo, fueron civiles que se enrolaron en el ejército y por lo mismo, como tú dices, eran vaqueanos que transportaban víveres hacia Calama, los mismos intercambios que hoy día vemos cuando tuvimos toda esta crisis migratoria, de la gente los chilenos de Colchane que cruzan a Bolivia, los bolivianos que vienen a Colchane, esa misma relación, yo creo que siempre ha existido entre Sí. Chile, Bolivia y Perú. Tuve la oportunidad de conocer el tripartito y se da esto en la feria de los días jueves, los días domingos, y cruzan y compran los purulos y traen para acá y van para allá y que la alfalfa, etcétera. Entonces, esa No hay relación límites. no hay límites, justamente. Bueno, nuestras fronteras son muy porosas en general en Latinoamérica. Por lo tanto, efectivamente eran gente que conocía y eran guías para las unidades ya más conformadas, como cazadores a caballo, granaderos a caballo, donde ellos le ponían un poco la ciencia militar, pero algo que no tiene la ciencia militar es el conocimiento del terreno. O sea, la tiene, pero quien conoce el terreno es el que la lleva, ¿cierto? Por Sí, eso claro. nosotros los militares estudiamos mucho el terreno y eso también, qué bueno que sale el tema, que me apoyo mucho en mapas, en cartas topográficas que le llamamos los militares. Entonces, este libro tiene una fuente primaria que creo que es muy enriquecedora, que es el plano de Raimondi, que gracias a la editorial se la jugó por hacerlo ampliado, cosa que no pasa en los libros actuales de tener como un mapa extendido. Y esto viene un poco de los libros de la época. Uno abre Sí, claro. Ekdal y tiene las cartas, el boletín de la y extiende las cartas. Entonces, tiene un poco este mapa extendido, que es una fuente primaria, justamente el año 1879, y ahí se trata de resaltar un poco todas estas localidades que fueron objeto de la campaña Antofagasta, los tiroteos que hubo en el Volcán Niño, el recorrido que hizo Soto hasta casi Cancha Blanca, o sea, llegó a Cancha Blanca, llegó Sí, antes del episodio. un par de veces. Sí, llegó y siguió el camino a Ascotán, Tapaquilcha, Vizcachilla, Lota, etcétera. En Santa Bárbara, como dices tú, hacia abajo, Tambillo, Atacama, Chiu, Calama. Bueno, yo me apoyé mucho en los mapas de la época para poder entender un poco los movimientos que hicieron las tropas, apoyado con estos civiles que tú mencionas, como Rodríguez. También no puedo dejar de mencionar a Vidaurra, un tremendo comandante, ¿cierto? Que Vidaurre, de la artillería marina. artillería marina, que tampoco no es muy nombrado en la historia, pero el hombre no es muy nombrado y efectivamente ocupó la línea de operaciones del LOA y él cumplió un rol muy importante en los primeros meses de la campaña. Sí, hay hartos personajes, hartos héroes que salen a la luz en insisto, no se trata que mañana vamos a ir a poner un monumento de Vidaurre o de Vargas o de Soto, pero creo que en su justa medida se les da el reconocimiento de lo que hicieron en el contexto de una campaña que, como dije al inicio, no tiene una gran batalla con repercusión estratégica, pero que todos estos movimientos chicos fueron sumando para construir una campaña que tuvo una relevancia estratégica. Bueno, pero a ver, lo que a mí siempre me ha gustado es recalcar al personaje, es dar a conocer al personaje. Yo creo que lo que hace con ese tipo de personaje es importantísimo, porque claro, no van a tener monumentos ni nada por el estilo, pero nosotros lamentablemente tenemos la concepción en la cabeza de que héroe es solamente el que muere. Y no necesariamente. Hay cuántos soldados, cuánto oficial, soldado, sargento, que hizo mucho en la guerra,
y que no lo conoce nadie porque sobrevivió. Es así de simple. Normalmente nosotros nos tiramos como el que muere tiene más importancia, que pasa mucho y Fabián me va a encontrar la razón, o quizás no, porque normalmente no me la encuentra. Juan José San Martín es uno de los grandes marinos de la historia, y no lo, o sea, perdón, Juan José Latorre, y no lo conoce nadie. El vencedor del Huáscar, en Chipana también hizo maravilla, en Iquique hizo maravilla el 10 de julio, pero a Juan José San Martín no lo conoce nadie. A mí me tinca que a Fabián puso una foto. Ah, no, ahí está respirando el tatito. Ya. Está muy emocionado de todo lo que estamos conversando. Sí. Bueno, tú tocaste un tema y yo agradezco haber nacido en esta época donde, gracias a usted, a Rafael, Piero, algunos más por ahí que han reconstruido la historia de la Guerra del Pacífico, o más bien no reconstruido, sino que han investigado, han profundizado, pero han revivido la historia de la Guerra del Pacífico. Yo creo que eso es súper valorable en estos tiempos. Lo conversábamos fuera del live antes de empezar, justamente de cómo se ha perdido la historia. Entonces, de verdad que resaltar a estos personajes, más que sacar a la figura un héroe, es no perder esa historia. Oye, Ricardo, pero cuéntanos un poquito más de las expediciones y de las unidades que participaron en dichas expediciones, porque no solamente eran los de cazadores a caballo o granaderos a caballo, ahora, que los vemos en distintas acciones. ¿Y por qué, Ricardo, le has puesto tanto acento a la presencia de la caballería? Algo tiraste por ahí, pero me gustaría que un poco lo tiraras más. Esa es pura camiseta nomás. Lo sé, pero quiero que nos cuente de dónde viene la camiseta. Sí, bueno, lo primero, las unidades, bueno, está el Regimiento Santiago, el segundo línea estuvo en Calama, después tú dijiste en la... Perdona, de hecho, Eleuterio Ramírez fue jefe político militar de Calama. Político militar, está en el libro. El Regimiento Melipilla estuvo en Calama, cazador y granadero a caballo. Sí. Bueno, una de las ideas que yo quería plantear, se lo estaba mencionando antes, como el agradecimiento del trabajo que ustedes han hecho recuperar, porque hablábamos de los héroes, ¿cierto? De como resaltar en su justa medida algunos de los personajes que están en el libro y que ustedes también han contribuido a eso, y hoy día tenemos una historia rica en la Guerra del Pacífico, que está presente en la librería, y eso es mérito de mucha gente que ha apoyado esta como revivir de la historia militar y en particular de la Guerra del Pacífico. Así que en los últimos años un resurgimiento increíble, ¿eh? Te paso el dato, increíble, Ricardo, porque tú estás inscrito en el grupo de los que en los últimos 10 años o 15 años, Mauricio, ¿no es cierto?, hemos venido publicando constantemente y estamos presentes haciendo lo que yo llamo de algún modo, si es que alguien se atreve, la palabra sé que más de alguno le va a doler mucho, pero una suerte de revisión de la historia, porque ha sido tan tergiversada, Ricardo, que tú sabes perfectamente por lo que sabes. Bueno, de hecho tu libro, Fabián, para mí, Ricardo Kaiser ha sido uno de los libros más entretenidos que he leído. ¿Cuál? Por lejos. ¿Cuál libro? No Orígenes, sino que... Ah, ya me estaba asustando. Yo sé que te estoy refiriendo a De Caldera a Tacna. De Caldera a Tacna. Y De Caldera a Tacna ahora más lo tengo en una promoción especial ahí, compadre. Está saliendo 25% más barato, así que perdón. Aviso, tirando abajo. Pero De Caldera a Tacna más en la última edición, que está completamente... esa sí está... corregida, aumentada, bueno, y todas esas cochinas. Con más fotos. Sí, no, ese libro es muy entretenido. Bueno, ¿y para qué vamos a hablar de 6 años de vacaciones? No, ese no lo escribí yo, sí, ¿eh? Dejémoslo claro. No, pero tú se lo dictaste. No, pero Mauricio estaba presente mientras lo estaba escribiendo. No, es que 6 años de vacaciones. Bueno, es que, a ver, Caldera a Tacna, de Caldera a Tacna, claro, nos habla de uno de los personajes con más mística que existen sobre la Guerra del Pacífico, que gracias a Inostroza, una gran novela histórica, lo puso en el corazón de todos los chilenos que leímos el Séptimo de Línea. Entonces, el gran Torrelanda.
Y al final te das cuenta, gracias a Caldera y tal, a Caldera Tacna, que no era un mito, que no era un personaje ficticio ni un personaje armado, que era un personaje de carne y hueso, que era súper crítico, lo que tú queráis, pero un héroe de tomo y lomo, o sea, un gallo preocupado de muchas cosas y comprometido más que nada. Entonces, yo creo que ese gran logro de ese trabajo, pero no estamos acá para tirarle flores. No. Pero tenéis toda la razón respecto de algo que también dijo Ricardo y que me parece muy interesante, y esto es el rescate que hemos venido haciendo, tú en particular, Mauricio, porque lo hemos comentado más de alguna oportunidad, pero el rescate que se venía haciendo del hombre común, del hombre que no estaba contemplado en la historia grande, que no está mencionado ni por Bulnes, no está mencionado ni por también Vicuña Maquena, ni mencionado por nadie, ni siquiera Machuca o Egdal en el caso de la historia militar. Son gente que se ha rescatado de ahí y que son, como bien decía Kaiser, de algún modo, los verdaderos héroes detrás de todo esto, me refiero. Que sin ningún galón, sin que pesaran tanto como subtenientes, simplemente llegando a capitán, porque la carrera además meteórica de algunos de ellos, ¿no? Si tú pegas en la mirada de cómo entró, por ejemplo, Ignacio Carrera Pinto al ejército, ¿qué lo que era? Sargento, güey. Entró sargento. Sargento segundo. Así es. Más encima sargento segundo, digamos un poquito más. Bueno, y el caso de Torreblanca, que entró de subteniente. En esos tiempos no era raro, ¿no? Porque era una unidad civil en donde tenías que saber algo, por lo menos saber escribir y leer con claridad. Bueno, y él, más encima, no tenía profesión, Torreblanca, pero había estado estudiando hasta casi terminar su profesión de ingeniero, que no lo logró, pero por lo menos tenía esa educación. Entonces, es muy entretenido, muy interesante la forma en que se ha venido rescatando. Y Ricardo también hace mucho de ello, aunque su acento está dado por otro, por eso le preguntaba a Ricardo. Pero ojo, estamos empezando, Ricardo. Tu cariño por la caballería. No, mira, viene el cariño por la caballería, le gustan los caballos. Esto parte, bueno, yo en algún momento del live mencioné que yo soy oficial, de caballería blindada. Una de mis especialidades es maestro de equitación. Mi unidad cuna, que decimos los militares cuando empezamos la carrera militar, mi primera unidad fue el regimiento Cazadores en Valdivia. Cazadores a caballo, digamos. Como en la guerra del Pacífico, era una unidad montada y aprendí a montar. Yo nunca había montado un caballo, etc. Ahí también se me olvidó porque yo soy malo para el caballo, o sea, la verdad, en el mundo de los maestros yo estoy en el último eslabón, entonces ahí aprendí y ahí se me olvidó. Para quienes camaradas míos vean después este live, sepan que no me estoy tirando las partes. Pero bueno, ahí es un primer punto. Entonces, cuando yo estaba en la Academia de Guerra, gracias al apoyo de mi familia, tomé la decisión de hacer el Magíster de Historia Militar y Pensamiento Estratégico que imparte la Academia de Guerra, que es un programa bien único en realidad, porque hay un magíster en historia que imparten las universidades, pero este tiene la particularidad que se enfoca en la historia militar y en el pensamiento estratégico, que eso en realidad es una habilidad que desarrollan muy bien los militares, ¿cierto? Entonces, esa es una particularidad de este magíster. Y ahí, bueno, me empecé a meter mucho en el tema de la Guerra del Pacífico y gracias, como les mencioné anteriormente, a Pedro Ormazábal, un comandante en retiro, que fue mi segundo comandante de regimiento en el regimiento Cazadores. Ahí lo conocí, dicho sea de paso, porque si no hubiéramos cruzado. Y él me motivó a ver los roles de la caballería. Y siempre su hipótesis era que los roles habían cambiado después de la carga en Balaclava, en la guerra de Crimea. Y él como que me impulsó mucho a eso. Y me entregó también mucho apoyo y antecedentes, etcétera. Él trabaja en el Departamento Histórico del Ejército, entonces tiene acceso a las fuentes primarias, etcétera. Así que también muy siempre agradecido, siempre lo menciono. Y en el fondo fue por eso. Entonces mi tesis de egreso, de titulación del magíster, fue los roles de la caballería en la campaña Antofagasta. Entonces, claro, después cuando en el mundo acá militar me decían, de tu tesis hiciste el libro, decía, en realidad, de la caballería en mi libro o de mi tesis habrá un 10% y el resto es toda investigación que fue saliendo de cosas que, o sea, de hecho en mi investigación ni siquiera tenía el RIMAC, no lo tenía en la mente, y cuando llega a mis manos un libro que escribió una persona por ahí, Díaz de Cauterero creo que se llama, digo, chuta, el RIMAC en realidad fue pero un tremendo evento que pasó, y una unidad de caballería, por Carabinero y Yungay. Así que ahí viene un poco ese cariño
porque tanto se menciona en la caballería, y también, siendo justo, no quiero nombrar a la otra unidad, pero quienes operaron en la línea de operaciones principalmente, y porque era lógico, si eran cientos de kilómetros, era la caballería. O civiles que eran diestros para el caballo, porque no veo a unidades marchando desde Quillagua hasta Cancha Blanca. Entonces, el medio era a caballo. Por lo tanto, principalmente por eso se nombra mucho sí. Además, que Antofagasta está un poco marcado con eso, ¿no? La presencia enorme de los regimientos de caballería en aquellos minutos. Granaderos y cazadores, específicamente en esa zona, jugaron un papel realmente importante. Sí, absolutamente. Sí. Sí, y bueno, y hoy día Antofagasta históricamente ha contado con unidades de caballería blindada. Hoy día la representación está en el grupo Exploradores, que es un grupo tanque, pero que su patronímico es Manuel Rodríguez, entonces siempre ligado a la caballería. Perdona, aclaremos cuál Manuel Rodríguez, porque mucha gente se puede confundir. El guerrillero del periodo de la independencia. Erdoiza. Erdoiza, claro, exactamente, porque tenemos otro Manuel Rodríguez también, ¿cierto, sí, Mauricio? Sí, otro Manuel Rodríguez, que es un personaje bastante místico también y bastante fantasioso, pero bastante... Pero que existió, importante dejarlo claro, sí existió. Sí, Manuel Rodríguez existió y participó en distintas acciones, y aunque nunca, no era como militar, tuvo su grado militar, pero participó no en unidades, sino que en el Estado Mayor principalmente. Y vinculado con la inteligencia también, militar. Claro, eso era lo suyo. Pero también se le pone en lugares donde no pudo haber estado nunca, ni se le da importancia que no tuvo porque no participó en ciertas cosas, pero eso son cosas de otro. Pero fíjate que nada más, pero que refiriéndome a una patadita rápida, Mauricio. Fíjate que si Manuel Rodríguez hubiera sido escuchado por parte de José Francisco Vergara aquel día en que incursionó sobre la quebrada de ¿cómo se llama? De Tana, donde estaba Casa con sus hombres en la campaña de Tarapacá, ¿te acordáis de eso? ¿Te acuerdas de esa parte? ¿No? Sí, yo estoy claro. Bueno, pues no le hizo caso a Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez sí le indicó claramente cuáles eran las tropas que efectivamente estaban bajando con Daza. Y ese Vergara no le hizo caso, y le hizo caso al colombiano, compadre. Y terminamos metidos en el forro, que si no se habría ganado el premio, porque habría tomado prisionero ni más ni menos que a Daza con su poca gente con la que estaba en ese momento. Así que... Cucalones, esos son los cucalones. Como tú. Sí, pues nada que hacer. Oye, ¿y por qué nace este libro? Porque yo me acuerdo, fui a ver cuando hiciste la exposición de tu trabajo a una de las jornadas de historia militar. Noviembre del 2019, si me recuerdo mal. No, pues estáis loco. No. Antes. Esa fue la segunda. Yo estuve también contigo allá arriba, en La Reina, ¿cómo se llama? Sí, ahí nosotros no nos conocíamos todavía, Fabián, pero claro, efectivamente. Pero yo escuché tu presentación ahí. Esa fue la jornada del año 2013. Sí, claro. No, 15. Hace bastante tiempo. De hecho, cocinaste este libro harto rato. Este libro lo tuviste en barbecho harto rato. Sí, bueno, sí, efectivamente. Bueno, para responder un poco la pregunta, Mauricio, ahí nace, y yo lo relato un poco en la introducción, de que a mí ahí, insisto, vuelvo a nombrar, mi comandante Pedro Almazal me invita, como él trabaja en el Departamento de Historia, trabaja, y ellos organizan la jornada de Historia Militar, me invita a participar con este tema, y ese año particularmente se hizo una doble jornada, una en regiones y otra en Santiago. Entonces ese año se hizo una jornada en Antofagasta. Y fui a Antofagasta a exponer, y después, como a las 3 semanas después, fue acá en Santiago. Y cuando termino la exposición, se me acerca un gordito, así con su ojito, y me dice: hola, soy Rafael Mellafe. Interesante tu tema. ¿Ojo azules que era? Sí, era como una raza media y así. Y me dice: me gustaría publicar tu libro. Ya, total, feliz la cuestión. Pero de ahí venía un desafío tremendo para mí como militar, que era mandar el mando a la unidad de combate, que se llama aquí el batallón.
y me nombraron a mí comandante un grupo al que le tengo mucho cariño, en el norte, el grupo Vencedor en Arica, que había sido teniente capitán para mandarlo. Entonces, indudablemente mi foco fue el mando. Y ahí el libro se estancó en un periodo de 2 años, pero después cuando volví a Santiago, al departamento comunicacional, no es que haya tenido más tiempo, pero me pasó algo curioso. Fui a hacer una cobertura, un ejercicio Estrella Austral, que se llama un ejercicio que se hace con los norteamericanos, que se hizo en Antofagasta. Y ahí como que me vino de nuevo ese reencanto de estar ahí en Antofagasta, y ahí ya me fui con todo el carrete. Ahí le puse con todo hasta que salió la cuestión. Pero tuvo, efectivamente, como dicen ustedes, tuvo un periodo de estancamiento, pero no fue porque me haya desmotivado, desincentivado de trabajar en el libro, sino que principalmente porque eh, labores de mi profesión que no quise dejar de lado. O sea, nunca mezclé esto que era algo netamente personal con mi profesión. O sea, jamás dejé de rendir en mi trabajo, muy por el contrario, siempre con mucha tesón y mucha motivación por lo que es mi pasión, que es el militar, pero siempre también tenía esta deuda con Rafael y con ustedes, que me impulsaron mucho. Sí, sí, yo estoy acá gracias a que ustedes me impulsaron a sacar este libro. Cuenten también esa parte, si no me dejen a mí acá como el gran gestor, si ustedes también fueron los Pero que me es que fueron... nosotros queríamos que hicierais el ridículo, pero te salió tan bueno el libro que al final nos superaste en esa parte. Así que por eso no. No, el libro bueno, es un tema poco tratado, así que creo que es importante leerlo. O sea, Y así de simple. menciona Mauricio, y él menciona a Rafael Mallafe por una razón bien sencilla, porque su libro, el libro que tengo aquí en mis manos, fue publicado por Legatum. Fue publicado por Legatum, Legatum sí. y la editorial Legatum. Por eso lo menciono para que todos los que nos están viendo y escuchando tengan la oportunidad de saber que efectivamente este libro tiene fecha de publicación. ¿Te acordáis o no? Sí, yo lo tengo aquí. En 2019. Esto Sí, fue no, la pero edición. ahí hay algo que aclarar, sí, Fabián, que esto tuvo una coyuntura. El libro se iba a publicar en noviembre iba a salir en noviembre, diciembre del 2019, pero en Ojito. octubre vino el estallido social. Entonces, se cerró todo. Acuérdense que estaba todo cerrado, estaba todo siendo atacado, violentado, no sé. Sí, porque este libro salió en 2021 al final, ¿no? Salió el 2021, en enero, febrero del 2021, claro. Sí, Y después, cuando Rafael me dice, ya bajó la intensidad del estallido, ya lo sacamos en marzo. Y en marzo vino la pandemia. Y ahí todo el año 20 pandemia, así que por eso está con esa fecha. Pero la buena noticia es que le fue bastante bien, y ahora Rafael entiendo que está sacando una segunda edición. De hecho me pidió, hicimos algunas correcciones que gracias a algunos lectores que encontraron las típicas faltas de ortografía que de repente se nos arrancan. Así que se corrigieron esos detalles, ya se le entregó, y espero que prontamente salga una segunda edición para que aquí... O sea que esta que viene ahora sí sería segunda edición, porque viene con algunas correcciones tuyas y todo lo demás. ¿Le agregaste algo, no? Una corrección que me entregó, muy importante, que me entregó Mauricio, pero el resto son correcciones de ortografía. Perdón, no una segunda edición, es una segunda impresión. Es una reimpresión, está bien. Una reimpresión, sí. Sí, tiene un arreglo más importante, pero siempre tengo en alguna parte de mi cabeza una reedición. Sí, tratar de profundizar algunos temas. Me gustaría seguir investigando, pero obviamente hoy día por los desafíos de mi trabajo, familiares también. Yo tengo 3 niños chicos, 11, 9 y 5, entonces eso también demanda. Mi señora, que también es militar, oficial de ejército, alumna de la Academia de Guerra, entonces también está con una carga importante de estudio para poder, como le digo a ella, conducir los destinos del ejército. Así que también hay que apoyar en el frente interno. Así que, pero es algo que está ahí y lo vamos a seguir trabajando. Y algo que siempre me ha llamado la atención son dos temas. Los carabineros Yungay, ahí hay algo que creo que se puede investigar, y la Sierra.
la sierra, eso estamos en pañales, ustedes saben. Donde la caballería también jugó un papel. Bueno, pero ojo, ahí Carabinero Yungay es la pinturita de la caballería en la sierra. Sí. La mayoría de las expediciones le tocó al Carabinero Yungay, solamente que no le tocó en Huamachuco, que le tocó cerrar, así como abrió, le tocó cerrar a cazadores. A cazadores, sí. Pero en todas las expediciones principales de la Sierra Central son Carabinero Yungay. Sí, yo creo que estamos al debe con la sierra, como algo así como Antofagasta, de Estoy de acuerdo contigo. De acuerdo. Los detallitos más chicos, porque está lo macro, ¿cierto? Pero yo creo que nos falta profundizar, tal vez no seamos nosotros, pero este live va a quedar grabado en alguna parte y alguien escuchará y agarrará la chispa y yo creo que estamos al debe estamos muy al debe. Nosotros hace un par de años fuimos con un grupo, entre los cuales estaba Rafael y estaba Fabián, a la sierra, y estuvimos en la casa donde estuvieron prisioneros los Carabineros Yungay y los agentes de la Esmeralda. Tarma, sí. Existe todavía. Acá ya lo hubieran botado y hubieran puesto una sanguchería, pero allá existe la casa todavía. En la misma esquina de la plaza y sigue ahí la casa. Sigue ahí y tal cual. La vimos, comparamos con las fotografías antiguas, junto con Mauricio, y efectivamente es la misma casa. Así que... y ya que estamos terminando el live, y seguramente hay gente que ya no va a llegar a esta parte, voy a dar una atribución de decir algo. Yo a Mauricio una vez le comenté, yo nací cazador y mi sueño como militar es morir como cazador. ¿En qué sentido? De mandar la brigada cazador en Baqueano, en Pozo Almonte. Y ahí yo tengo un desafío mío personal, que es erigir un monumento, pero bueno, a Pampa Germania, por mis cazadores. Eso yo creo que eso es algo mío, algo mío. Y si quisiera ser más ambicioso, después de haber vivido un año en Estados Unidos y haber paseado por muchos parques históricos, como por ejemplo el de la batalla de Gettysburg, yo siempre he soñado con un Tarapacá como Gettysburg, con un libro, con guías, con estaciones, con audio, muy así a lo gringo, con lo agreste que es el terreno, que ustedes lo conocen tan bien como yo, pero esos son como mis sueños. Es más factible el monumento de Agua Santa. Ese debe salir más rápido. ese tiene alguna posibilidad, pero sí. Ahora en Agua Santa, a la entrada de Cosayach y cerca del cementerio, está la tumba de los cazadores, que es un monumento bien bonito que hicieron hace como 10 años atrás. Sí, sí lo conozco. Él hizo el Pete Núñez y otros cazadores más, que es precioso y siempre está como relativamente bien cuidado, está bien cuidado, pero sí en Pampa Germania, en esta pampa hermosa y amplia donde los caballos galoparon y los cazadores a sable en alto dieron una gran victoria a Chile, no hay absolutamente nada. Y eso sí, perdone, llora un buen monumento. Con el único combate de caballerías y estrictamente caballerías. No existe ninguno por la guerra. Entonces, sí, yo creo que estamos el día de hoy con Pampa Germania. Para resaltarlo, yo conozco ese monumento que tú dices, Mauricio, pero yo ahí tengo como un desafío personal, ojalá que se dé, esto también son las circunstancias de la carrera, esos son como mis sueños. Mira, y yo de puro paleteado que soy, cuando seas comandante de esa unidad, me voy a ir esos 2 años a acompañarte ahí para asesorarte en la parte histórica. De puro paleteado, no es porque me guste ir para allá, no tiene nada que ver esa cuestión. Prepara, porque además tampoco va solo. Ya está comprando casa en Guara. Sí, no, apenas pueda, bueno, no tengo plata, pero me encantaría comprarme una casa en Guara y una vez que mis cabros sean profesionales, agarrar petaca y partir al norte y quedarme allá. Es más, ya tengo reservado un nicho en el cementerio británico de Tillich. Si quería ocuparlo ahora mismo, no es mala idea, güey. No. ¿Con quién vaya a hacer este programa? Me quedo con Ricardo, pues, bueno. Lo convierto primero a Cucalón. Primero Ricardo no es Cucalón, así que es imposible. No. Está bien. Eso es muy Oye, para ser Cucalón, esto no es un tema de edad, bueno, por si acaso. No, pero le queda mucho por hacer a Ricardo todavía. Lo siento. Sí. Chicos,
hemos tenido una jornada francamente entretenida. Hemos podido tener la oportunidad de conocer una campaña que regularmente se conoce muy poco y que está muy tergiversada, pero que sin embargo Ricardo se encargó de ponerla sobre la mesa y mostrarnos una forma distinta de poder mirarla. Así que yo quisiera agradecerle a Ricardo. Mauricio seguro tiene algo que decir y te dejamos los últimos segunditos, Ricardo, para que te puedas despedir también. Bueno, yo solamente agradecer nuevamente la invitación, la oportunidad que me dan de visibilizar la historia de Chile, forjada en gran parte por el Ejército de Chile, el glorioso Ejército de Chile. La campaña Antofagasta es un episodio muy muy bonito en nuestra historia porque pone en valor una ciudad que hoy día es muy importante para nuestro país. Y yo creo que esto, y de hecho fue muy agradecido por muchos antofagastinos, me llegaron muchos comentarios respecto a eso porque se pone en valor nuestro norte que es tremendo. Tuve la oportunidad de servir muchos años y quiero seguir sirviendo en el norte junto a mi familia que nos encanta. Así que no, yo solamente agradecerle por esta invitación a los Cucalones, larga vida por cierto, Gracias. y sí, por supuesto, y felicitarlo porque esta iniciativa lo único que hacen es seguir reencantando a la gente con la historia de Chile, que es nuestra historia y que es muy rica, por cierto, y cada día van saliendo cosas nuevas que tenemos que visibilizar. Tenemos que hacer ese esfuerzo de que nuestros cabros, el otro día, y disculpen que me alargue un poco, el otro día estábamos comiendo con mi señora y mis cabros, y me dio como una felicidad porque mi hija me empezó a hablar de la guerra del Pacífico y se la estaban enseñando en el colegio, como una niña de 11 años, por cierto, pero nos mirábamos con la Carola, mi esposa, y de verdad que era como un sentimiento de orgullo de escuchar a nuestra hija, y ella sabe, por cierto, del tema del libro y todo, como les comentaba hace un rato, que me invitaron ahí a hablar de la guerra del Pacífico, entonces todas esas cosas van conectando y bueno, nosotros con mi señora, ella también hizo el magíster, está en el proceso de tesis, siempre le estamos inculcando la historia de Chile a nuestro hijo y particularmente la guerra del Pacífico, así que lo que hacen ustedes sin duda contribuye y se les agradece y se les felicita. Amable Ricardo por estar con nosotros el día de hoy. Mauricio, ¿algo que acotar? Sí, no, muchas gracias Ricardo, fue muy entretenido y muy esclarecedor para muchas cosas y bueno, ya habrá otra ocasión de que nos visites. No sé si anunciamos que tarde o temprano tendrá que volver Rafael Mayafe a hablar acá, porque no sé si tuviste el programa que nos acompañó Rafael, estuvo 2 minutos y se cayó el internet. Así que sí, tarde o temprano lo vamos a invitar de nuevo a hablar de algún tema en particular. Ya se nos viene mayo, que obviamente el mes de las glorias navales, 21 de mayo, combates navales de Iquique y Punta Gruesa, pero hay una batalla muy importante en mayo también, que lamentablemente pasa a pelar, que es la batalla de Tacna. Así es. Así que vamos, el próximo programa estamos tirando igual lo que es Tacna y de todas maneras, por supuesto, el 21 de mayo. Igual, fuera de cámara les comenté un poco que con el ejército vamos a hacer muchas cosas para la infantería, así que ojalá en una de esas algo podemos hacer, ¿cierto? Por supuesto, para junio, para el 7 de junio. Sí, no, si mayo ya está reservado para Mauricio, sí, eso está claro. Va a salir aquí con su gorrito, con todo, como marino, pero el 30 o 31 de mayo, no sé, nos ponemos al tiro todos de rojo infantes, somos todos infantes. Pero, por supuesto, y vamos todos al morro, sin parar. Así es. Señores, bueno, cuídense mucho, pórtense bien. Un abrazo grande. Cuídense. Un abrazo. Chao.